hemos establecido la relación de inclusión. ¿Quién incluye a quién? En esta primera forma, entonces, les va a venir ejercicio de esta naturaleza, de esta manera. ¿Qué palabra incluye? Les va a venir 5 alternativas y tenemos que buscar cuál es, de las 5 palabras citadas o mencionadas, cuál es aquella que, ojo, incluye a las demás. Tenemos la otra forma, ¿ya? Estamos todavía en la primera forma. Puede venir así, ¿qué palabra incluye? O de repente puede venir así. ¿Qué término, que es lo mismo que palabra, qué término por los rasgos de su concepto abarca a otras? ¿Qué es lo que he hecho en este ejercicio? Solamente he cambiado sinónimos. He utilizado sinónimos. Sinónimo de la palabra, de esta palabra, término. Yo puedo decir qué palabra o qué término. Sinónimo de la palabra incluye, abarca. Abarca, incluye, abarca. Muy bien. Ahora tengo aquí la palabra hematología, tengo la palabra sangre, tengo la palabra estudio, tengo la palabra órganos y tengo la palabra producción. A ver, ¿qué palabras va a incluir a las demás? ¿Qué término o qué palabra por los rasgos de su concepto abarca a los otros? Palabra que se relaciona con sangre, hematología. Hemato es sangre, logía, estudio de la sangre. Acá tengo la palabra estudio, acá tengo la palabra órgano y acá tengo la palabra producción. Entonces voy a decir que el término amplio viene a ser la palabra sangre. En relación a estudio, muchas veces se hace estudio o análisis de sangre. El cuerpo produce sangre. Los órganos tienen o conllevan sangre. Y la hematología es el estudio de la sangre. Por lo tanto, voy a decir que esta palabra es la que incluye a las demás. Si coloco sangre aquí, entonces dentro de el concepto de la palabra sangre van a aparecer pues hematología, estudio, órganos y producción. Ahora veamos la segunda parte. Bien, chicos, vamos a continuar entonces explicando cómo es la forma en que se plantean las preguntas del tema relaciones conceptuales, inclusión e implicancia. Habíamos explicado la primera forma, ahora explicaremos la segunda forma. ¿De qué manera viene? El ejercicio viene de esta manera. Fíjense, tiene el enunciado que dice determinar qué palabras están necesariamente incluidas en el concepto de la palabra helicóptero. Entonces, esto es lo que viene, estos datos son los que vienen en la premisa. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es determinar qué palabras. Aquí hay un grupo de palabras enumeradas con guarismos 1, 2, 3, 4 y 5. Dice cuál de estas 5 palabras o qué palabras de estas 5 están necesariamente incluidas en el concepto de helicóptero. ¿Ya? Y luego viene, miren ustedes el ejercicio, vienen las alternativas. Vienen las alternativas A, B, C, D, E. Es un ejercicio de opción múltiple, por lo tanto, solamente tenemos que marcar una, la correcta. A ver, helicóptero. Pregunta, ¿es una aeronave? Sí. Entonces voy a decir que la palabra aeronave, ¿ya?, está incluida dentro de la palabra helicóptero. Chicos, les pregunto, ¿la palabra cielo tendrá algo que ver con helicóptero? ¿Con su significado de la palabra helicóptero? Creo que no. Ahora, hélice, muy bien, se relaciona con helicóptero. ¿Por qué? Porque estas aeronaves poseen, ¿ya? Poseen. Entonces, ahora vamos a la palabra número 4, aeropuerto. Aeropuerto
¿Tendrá alguna relación con helicóptero? No, chicos. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es el lugar donde aterrizan los aviones, ¿ya? El lugar donde aterrizan los helicópteros se le llama helipuerto, helipuerto. Entonces descartamos esta palabra, descartamos, no es. Y luego tengo la palabra piloto, piloto. Entonces, ¿habrá alguna relación entre helicóptero y piloto? A ver, entre el significado de la palabra helicóptero, vean, es una aeronave, posee hélice. ¿Tendrá alguna relación? No. Muy bien, entonces solamente tienen relación, ojo, están incluidas las palabras aeronave y hélice. Por lo tanto, la respuesta correcta alternativa C. Si nosotros nos fijamos las respuestas, todas tienen el número 1. Eso significa que necesariamente esta palabra debe aparecer aquí en las respuestas. Luego vamos a ir descartando. Cielo no tiene nada que ver con helicóptero, piloto tampoco, y la palabra aeropuerto descartamos porque el aeropuerto, como les dije hace un rato, solamente es el lugar donde los aviones aterrizan. La tercera forma, ¿cómo vienen los ejercicios de inclusión? Inclusión. Dice, ¿qué palabra, por su amplitud de su acepción, abarca a los otros? ¿Ya? Muy bien, abarca a los otros. Tengo la palabra manía, tengo la palabra tara, anomalía, tengo la palabra defecto y tengo la palabra alteración. Entonces, de este grupo de palabras vamos a buscar una, dice, ¿qué palabra? Ojo, ¿qué palabra? Solamente me pide una. Por su amplitud de su acepción, abarca a los otros. O sea que tengo que buscar solo una palabra cuyo significado abarque al significado de las otras palabras. A ver, tenemos manía, luego tenemos tara, luego tenemos anomalía, luego tenemos defecto, y luego tenemos alteración. Entonces la palabra amplia aquí va a ser la palabra tara. ¿Qué es una tara? Es un defecto, es una forma de manía, es una alteración, es una anomalía, o sea, una enfermedad o un tipo de enfermedad. La palabra tara entonces es la palabra cuyo significado es más amplio que el resto de palabras, que manía, que defecto, que anomalía y que alteración. Si eso es, chicos, chicas, si eso es el ejercicio de inclusión, no se olviden, tenemos que buscar aquella palabra cuyo significado, ojo, estamos tratando de relaciones conceptuales, por su concepto. Entonces vamos a tener muchísimo cuidadito al momento de relacionar las palabras para poder desarrollar los ejercicios. Ahora viene lo que es implicancia, ¿ya? ¿Qué es implicar? Vamos a leer entonces la teoría para colocar algunos ejemplos, tipos y también la forma, cómo se presentan o se plantean este tipo de preguntas en los ejercicios que vamos a desarrollar, ¿ya? La implicancia es un tipo de inclusión. Ojo, habíamos trabajado entonces inclusión y un tipo, una clase, un modelo de inclusión es la implicancia. Pero vamos a ver su diferencia entonces, ¿ya? Muy bien. Es un tipo de inclusión que indica contener, llevar en sí, significar. La implicancia hace referencia al campo semántico. Aquí, chicos.
La implicancia se refiere entonces al campo semántico, al significado de la palabra. La relación de, ojo, semántica o al campo semántico al que pertenecen las palabras. Muy bien. ¿Y su alcance? La implicancia y sus ejercicios se resuelven tomando como eje directriz el uso correcto de las acepciones y la propiedad de las acepciones. Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, chicas, de acepciones, ¿qué viene a ser? Los otros significados que poseen las palabras. Ustedes deben saber que una palabra presenta acepciones, o sea, presenta otros significados. Por decir, si yo tengo la palabra mano, o si yo tengo la palabra, vamos a decir, cabeza, entonces estas palabras tienen su significado y otras acepciones, o sea, otro significado. Por decir, acá tenemos mano, parte del cuerpo humano, pero si yo digo, compré una mano de plátanos, ya la palabra mano me significa cantidad. Y si yo digo, es la mano derecha del alcalde, persona de confianza. Y si yo digo, se fueron de manos, ojo, se pelearon. Y si yo digo, trabaja de la mano con el alcalde, trabajan mancomunadamente juntos. Y si yo digo, hola mano, es el aférisis de la palabra hermano. Por lo tanto, chicos, muchas palabras en el idioma castellano, especialmente los sustantivos, los adjetivos y los verbos, van a presentar acepciones. No se olviden, las acepciones vienen a ser los otros significados de acuerdo al contexto en que tiene o que presenta una palabra. Muy bien. Entonces, implicar se diferencia de inclusión. ¿Por qué? Porque esto es un tipo, un modelo, una clase de inclusión, ¿ya? Pero acá se relaciona por su significado, por su campo semántico y por la acepción, o sea, por el otro significado que posee la palabra. A ver, tenemos un modelo. Ejemplo dice, señale la alternativa que implica a las otras. Muy bien, y me pone la palabra, a ver, ordenador, mouse, software, hardware y monitor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a indicar entonces que el ejercicio está planteado de la siguiente manera, ¿no? Y la premisa es clara. Vamos a indicar, vamos a marcar, vamos a señalar la alternativa, dice, o sea, solamente una. Me dice la alternativa, yo entiendo que es uno. Que implica a los otros. ¿Quién implica a quién? Mouse es una parte del ordenador. ¿Quién implica? ¿Ordenador a mouse o mouse a ordenador? ¿Quién está implicando, chicos? Luego tenemos software, que se relaciona también con ordenador. Luego tenemos hardware, que se relaciona también con ordenador. Y luego tenemos monitor. Miren, la parte externa, el mouse, monitor, parte externa de un ordenador se relaciona por su significado. Y luego tenemos dentro del componente interno de un ordenador el software y el hardware. Entonces, ¿cuál de estas 5 palabras implica? Implica. Quiere decir que por su significado es más amplia y abarca a las otras. Entonces vamos a decir, en este caso la palabra ordenador es una palabra amplia. Es una palabra amplia. Y dentro de su significado o dentro de sus acepciones tenemos la palabra mouse, software, hardware y monitor. Entonces, de esta manera, chicos, chicas del tercer año de secundaria, vamos a trabajar los ejercicios de relaciones conceptuales. ¿Cuál es la competencia que vamos a desarrollar? No se olviden que este tipo de ejercicio nos permite incrementar nuestro caudal léxico para poder hablar, para poder escribir. Gracias.